Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos que nos acompañan una vez más en este maravilloso estudio? Iniciamos un nuevo trimestre, un nuevo desafío, una nueva temática, y es un placer volvernos a reencontrar específicamente en el estudio de cómo interpretar la Biblia. Es un grato placer darle la bienvenida a nuestro hermano Teodoro. Bienvenido, hermano. Sí, gracias, hermano. Una vez más también agradecido con nuestro Dios, y también aprovecho la oportunidad de enviar un saludo a nuestros amigos, a nuestros hermanos que cada semana nos acompañan en el maravilloso estudio de la palabra de nuestro Dios. Y también nos acompaña una vez más nuestro hermano Mauro Lobo. Un placer, hermano, que nos acompañe en un nuevo trimestre. Bienvenido. Gracias, hermano, también agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar comenzando una nueva lección y poder compartir con otros hermanos y amigos. Y en esta nueva temática vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia. Muchas veces, ¿quién no tiene una Biblia en casa? En la mayoría de los hogares, no importa del país de donde tú vengas, el país en el cual tú vives, regularmente se tiene alrededor de 2, 3 Biblias por familia. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido para estudiar y abrir este maravilloso libro? En la temática de este trimestre aprenderemos cómo interpretarla. Y el estudio de esta semana específicamente habla de la singularidad de la Biblia. Pero no queremos iniciar este estudio sin antes inclinar el rostro y tener una oración. Le voy a invitar a nuestro hermano Teodoro que nos dirija en oración. Amén. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, porque nos permite una vez más poder abordar el estudio de tu palabra. Amén. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Desde ya pedimos su dirección, que a través de este estudio podamos encontrar el verdadero mensaje que tienes para nuestras vidas, pero sobre todo que nos enseñas a estudiar tu palabra. Sí, Señor. Quédate con nosotros. Pedimos una bendición especial por todos nuestros amigos que cada semana nos acompañan, por nuestros hermanos, que tú puedas darle la bendición y sobre todo los cuidados que cada uno de nosotros necesitamos. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La singularidad de la Biblia. ¿Qué es lo que hace especial? La palabra singular denota que es un libro especial. ¿Qué es lo que hace diferente a la Biblia? La Biblia es sin duda alguna un libro singular, único. Sus 66 libros se escribieron en un periodo de 1500 años, siendo redactados por 40 autores con poca o ninguna relación entre ellos. Es maravilloso saber de que este libro fue escrito en un promedio de 1500 años, recién decía, por 40 diferentes autores que no fueron contemporáneos. Más sin embargo, vamos a encontrar una línea específica de la singularidad de la Biblia, y es que en ella hay un tema principal: Cristo Jesús. También vamos a estudiar su origen, sus predicciones, su línea histórica y su poder transformador. Vamos a iniciar el estudio. Específicamente se le conoce a la Biblia como la palabra de Dios, la palabra viva. Hay tantos sinónimos, hermano Teodoro, que a menudo escuchamos, y uno de ellos es que la Biblia es la palabra viva. ¿Qué nos tiene que decir, hermano, con respecto a este libro maravilloso que nosotros tenemos el privilegio en nuestro tiempo de poder estudiarlo libremente? Sí, gracias, hermano, y antes de entrar al comentario, me gustaría poder leer un pasaje que encontramos en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 32 voy a leer del versículo 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, y es vuestra vida,
y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Lo primero que quisiera recalcar, queridos hermanos, queridos amigos, es de que hay un detalle en nosotros los seres humanos y es que muy poco le tomamos importancia a las palabras. Creo que es muy importante comenzar a tomarle importancia a aquellas palabras, sobre todo a la palabra de nuestro Dios, que es una palabra viva, ¿verdad? Es una palabra que tiene un poder. Y aquí nosotros estudié algo en el contexto de Moisés, ese momento que ya Moisés estaba haciendo sus últimos días en la tierra, estaba ya yendo al descanso. Sin embargo, no quería pasar por alto el último consejo para el pueblo, pero también un consejo que venía directamente de Dios. Y hay algo importante que, por ejemplo, aquí Moisés le dice al pueblo algo interesante: aplicad vuestro corazón a todas las palabras. Y había un propósito en este consejo, por lo menos aquí en esta parte, un propósito directo. Ya el versículo 46 lo dice que al comunicarle esta palabra a sus hijos, cada generación no debían elegir las palabras, sino que debían observar o obedecer todas las palabras de esta ley. Lo que significa que la palabra de Dios era la que tenía que ser transmitida de generación en generación a los hijos. Porque hoy en día podemos dar un buen consejo y está bien, pero no hay nada mejor que un consejo que venga directamente de parte de Dios, porque creemos de que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos contacto con la palabra, estamos haciendo contacto directamente con Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y otro punto también a observar es que el propósito de las palabras, cuando estas generaciones transmitieran a sus hijos, era el plan de salvación, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que hay un hilo que une desde el Génesis hasta Apocalipsis, y es el plan de salvación a través de la persona de Cristo Jesús. Otro punto es que Moisés, al transmitir este mensaje al pueblo, él sabía prácticamente que como consecuencia a la aplicación a esta palabra, el pueblo iba a ser un pueblo fiel a Dios. Es interesante también que de igual manera, al final de la historia, Dios también tendrá un pueblo fiel. Un pueblo que está pegado a la palabra de Dios. Un pueblo que se rige en la palabra de Dios. Y ya lo encontramos en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, todo esto es lo que nos va a garantizar una vida más abundante en la tierra, el obedecerle al Señor. Y no solamente eso, sino que también nos traerá la bendición de un hogar eterno, que Jesús lo dijo en San Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creo que sería bueno, especialmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo, traer estas hermosas promesas de nuestro Señor Jesús. En la palabra del Señor encontramos muchos consejos que nos dan una vida, como recientemente hice mención, una vida abundante, pero lo más importante es ir más allá, que nos dará la vida eterna un día cuando Jesús venga por nosotros. Y es por demás interesante el saber de que recién usted decía, muchas veces nosotros, aquellos que somos padres de familia, aquellos que alguna vez recibimos un consejo de nuestro padre, muchas veces damos desapercibidos los consejos. Y sin embargo, esos consejos tan valiosos que estos seres tan amados nos han dado, es por el bienestar nuestro. De igual manera, la palabra de Dios dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Esto nos habla de la singularidad y de lo único que es este libro, porque en ella encontramos verdades eternas. Si bien es cierto, los tiempos cambian,
se van mutando muchas tradiciones, algunas otras ya no se aplican al contexto en el cual nosotros vivimos. La palabra de Dios sigue firme, Amén. es eterna. Amén. Y es por ello que a través del estudio de ella nosotros podemos encontrar tantos tesoros. Pero la pregunta aquí es, si este libro es único, tiene una singularidad, está lleno de tesoros, la pregunta es, ¿quién escribió la Biblia y dónde se escribió? Es una pregunta que creo que algún niño también muchas veces, nuestros hijos nos lo ha hecho. Amén. Papá, ¿quién escribió esta Biblia? ¿Cómo fue capaz de escribir tantos textos? ¿Qué nos puede decir, hermano, de quién escribió la Biblia y en qué contexto y a dónde se escribió? Bien, hermano, la diversidad de autores, así como la ubicación, nos brindan a nosotros un testimonio de que Dios obra para comunicar la historia y sus mensajes a personas culturalmente tan diversas, así también como para expresar su mensaje a los lectores, que son personas no de un mismo origen, no de una misma familia, no de una misma, no de un mismo lugar, es diverso. Entonces podemos ver lo maravilloso que es Dios, que para comunicar este mensaje maravilloso utilizó varias personas de diferentes orígenes, de diferentes ocupaciones, en diferentes circunstancias. Escribieron la Biblia para que nosotros pudiésemos tener antecedentes de lo que iba a suceder o de lo que va sucediendo a través de la historia. Así que entonces la Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diferentes circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, algunos fueron reyes, otros escribieron desde las cárceles, otros escribieron en el exilio. Otros escribieron ocupando lugares importantes como el mismo Daniel que hace poco acabamos de estudiar. Así que otros escribieron cuando ya eran muy adultos. Otros escribieron cuando eran muy jóvenes. Pero lo más importante de todo es que todos tuvieron algo en común. Amén. Y todos fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo y dónde vivieran. Qué maravilloso esto. Así que Dios ha designado comunicar sus verdades al mundo por medio de instrumentos humanos. Y por eso es que nosotros debemos de saber, sí, la Biblia fue escrito por seres humanos como usted, mi amigo, y como nosotros los que estamos aquí. Personas con defectos así como nosotros. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de Dios. O sea que esto viene del cielo, por lo tanto nadie nos puede decir, amigo, un amigo que me dijo, si la Biblia fue escrita por alguien más inteligente que nosotros, un hombre, sí, le digo yo, fue un hombre, pero un hombre inspirado por Dios. No, me dice, la verdad que la Biblia fue escrita por alguien más inteligente que nosotros y por obra de la casualidad le va dando algunas cosas que van pasando en la historia. Cuando nosotros acabamos de estudiar el libro de Daniel y vemos que todo lo que sucede no fue obra de la casualidad, es porque Dios inspiró a estas personas y todas estas cosas van sucediendo. Tengo un texto aquí que me gustó mucho, dice, la Biblia presenta una norma perfecta de carácter. Este libro sagrado, inspirado por Dios y escrito por hombres santos, es guía perfecta en todas las circunstancias de la vida. Presenta claramente los deberes de jóvenes y viejos. Si se hace de ella la guía de la vida, su enseñanza conducirá a ser hacia arriba, elevarán las mentes, mejorará el carácter y darán gozo y paz al corazón. Qué maravilloso. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser dependientes de estas hermosas maravillas que hay en este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Amén. Y rigiendo el texto que usted recién citaba 2 de Timoteo 3:16, voy a leerlo porque es muy interesante, siguiendo la misma línea. Decía, toda escritura es inspirada por Dios. Y oiga bien que nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nuestro hermano Mauro recién comentaba comentarios diversos de los cuales las personas comentan acerca de la Biblia. Yo conozco un amigo en especial que él creció y no pudo leer y escribir, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Mas sin embargo, él me comentaba, y es bien llamativo este testimonio, porque él a través del estudio de la palabra de Dios
aprendió a leer, aprendió a escribir. Entonces, aparte de saber de que es inspirada por Dios, vemos aquí una de las grandes lecciones que puede hacer. Es un libro que cambia la vida de los seres humanos. Y también Pablo decía en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar los pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Así es que, querido amigo, querida amiga, tú que nos miras a través de la plataforma de YouTube, tienes que tener la certeza que cuando te acerques a leer este libro maravilloso, tienes que saber de que es un libro no de filosofía humana, es un libro inspirado por Dios. Pero continuando y avanzando un poco más con este tema, el trimestre que recién concluimos, estudiamos mucho de esto. Y es que la Biblia contiene, entre tantos temas diversos, contiene mucha profecía. Muchas veces nos encontramos a través de la historia con situaciones que la Biblia ya nos predijo con muchos años de anticipación y que sucedieron tal cual como los acontecimientos se dieron. Ahora, hermano, la Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. ¿Qué nos puede hablar de cómo la Biblia también, aparte de ser un libro maravilloso, contiene profecía en abundancia? Sí, gracias, hermano. La verdad es que la Biblia, ¿verdad? Como recientemente te lo mencionó, de todas las obras religiosas famosas que existen hoy en día, la Biblia es única. Y es porque su contenido nos muestran grandes verdades que nos sorprenden realmente. Vemos en el pasado pueblos como su pueblo como lo dirigió, personas que fueron dirigidas por Dios, personas que realmente nos enseñan grandes lecciones, también dirigidos por Dios, pero también Dios, quiero usar esta palabra, se encontró en la necesidad de integrar la profecía en la Biblia. Recientemente usted mencionó que el 30% de su contenido son profecías. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué Dios se encontró en esa necesidad. Y me gustaría darle lectura a un pasaje que encontramos en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7. Y aquí encontramos la razón por qué Dios nos da las profecías. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es interesante que la Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, también es la palabra profética. Ahora, vamos a encontrar al menos 75 predicciones mesiánicas que estas profecías nos apuntan a Jesús. También vamos a encontrar algunas tipologías que encontramos, y vamos a encontrar muchas. Yo recuerdo cuando ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo Jesús a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en la cruz del Calvario. Entonces, allá en el Antiguo Testamento había una tipología, había una serpiente, que en el Nuevo Testamento vemos que se cumple, estaba apuntando a Jesús. Y hay muchas que podríamos pasar el tiempo, sin embargo, porque el tiempo es corto, no nos vamos a entretener mucho ahí. Pero el hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, es un testimonio de su inspiración y revelación divina, ¿verdad? Nosotros nos hace recordar esos sacrificios que se hacían en el santuario, tomando, por ejemplo, al corderito. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista declarándolo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mismo Jesús anduvo con sus discípulos, declaró
que iba a ser entregado, que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Y todos estos eventos lo vimos. Entonces, todas estas cosas nos indican y nos da una precisión de que la palabra, pues es palabra viva, una palabra cierta, la profecía. Y algo interesante de que el Señor nunca, como dice el profeta Amós, nunca va a hacer nada sin antes haberlo dicho. Y, por ejemplo, hablamos de los eventos que vienen, los eventos que estamos experimentando. Es porque el Señor nunca nos agarró desprevenidos. Tal vez nosotros, quiero regresar un poquito al comentario atrás, porque no estamos a la perspectiva de la palabra del Señor. Hay algunos eventos que pasamos por alto y nos agarran sorprendidos. Y por eso quiero pensar de que cuando Moisés le dice al pueblo, sigan la palabra de Dios, sigan la ley, lo que estaba indicando que no vivieran desprevenidos de los eventos que el Señor ya por medio de la profecía había declarado. Y algo desafiante es leer la Biblia, porque el enemigo en nuestros tiempos nos ha bombardeado de tanta mala información y de tanta pereza espiritual, pudiéramos decirle de esta manera, y es que nos hemos acostumbrado a no tocar este libro. Y como recién decía nuestro hermano Teodoro, cuando pasan situaciones diversas, ahora mismo estamos viviendo en un clima de angustia, de nerviosismo, para aquellos amigos, amigas que nos miran, podrán decir, ¿y esto de qué viene? ¿A qué acontece? Quiero decirte, amigo y amiga querida, que tú nos estás viendo ahí, que esto está escrito en la palabra de Dios. El Señor mismo lo relató en Mateo 24, las señales antes del fin, pero nos dice que tenemos que estar erguidos, levantar nuestra cabeza, porque el final se acerca. Pero adelantando un poco, avanzando un poco más en el estudio, aparte de ser palabra viva, palabra de Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia, con 30% de profecía directa y otro 75% indirecto, utilizando muchas tipologías, también nos damos cuenta que la Biblia contiene mucha historia. Amén. Recientemente concluimos un estudio de Daniel en el cual estudiamos los grandes poderes que iban a gobernar la humanidad. Y la Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente un pensamiento filosófico de un ser humano, ya que registra los actos de Dios en la historia y avanza hacia el objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico de Dios y que nos muestra su palabra a través del estudio de este libro tan maravilloso, hermano Mauro? En el caso de la Biblia tiene dos objetivos específicos y uno es la promesa del Mesías que ya se dio, y esto nos ha traído a través de la historia y nos lleva hacia la segunda venida de Jesús. Pero tristemente hay que decirlo, y quiero leer este texto porque es lo que realmente vivimos nosotros los seres humanos. Dice este texto: muchísimos ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y la imaginación del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, y lo que debería darse por sentado está rodeado de una nube de misticismo. Nada es claro, nada es nítido, nada es inmovible. Esta es una de las señales distintivas en los últimos días. Qué terrible es lo que nosotros podemos analizar hasta este punto, porque si hay algo que el hermano ya lo decía aquí, que está bien dado en la Biblia, es por ejemplo la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Los 4 evangelios y Pablo dicen que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó entre los muertos. Muchos de las personas que colocaron a Jesús en ese lugar cuando estaba muerto, volvieron al tercer día y pudieron ver que ya no está. O sea, fueron testigos oculares los que estuvieron ahí. Otros comieron con él después de la muerte, cuando ya era Jesús resucitado. Sus mismos discípulos caminaron con él, camino a Emaús, y platicaron con él. María Magdalena y la misma María, la mamá de él,
tuvieron la oportunidad de verlo como un Cristo resucitado. Entonces, Pablo escribe algo muy importante en 1 Corintios 15, 14. Y Pablo escribe lo siguiente. Y dice, ¿y si Cristo no resucitó? Vana es entonces nuestra predicción y vana es también nuestra fe. ¿Cómo es posible que hay gente que usted le dice, pero tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando usted le muestra la Biblia tal y como es y le presenta que hay un día de reposo, se lo niega totalmente. ¿Será que esa fe de esa persona es totalmente creíble? Está negando las verdades de Dios. Entonces, por eso es que Pablo aquí escribe, si alguien está rechazando, entonces su fe es vana, es inútil, carece de sentido, no sirve para nada. Entonces, desde este punto, a mí me gustaría dejar una pregunta a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven, y a mí me gustaría que en sus comentarios quisiera ver alguna respuesta, porque dice, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen. Sin ella, ¿por qué nuestra fe es realmente vana? Si creemos que los muertos en realidad duermen y negamos esta cosa, entonces, ¿por qué nuestra fe al creer lo contrario es realmente vana? Y para finalizar, quiero decir que este libro santo ha resistido muchos ataques de Satanás. Y quizás no es por llevar esto hasta otros puntos, pero debemos de ser realistas de que un día nosotros, por querer cumplir estas verdades que hay escritas en este libro, quizás tengamos algún tipo de problema. Quizás podemos llegar hasta la misma muerte. Sin embargo, debemos de tener la confianza que tuvo Pablo. Si para nosotros estas verdades implican la muerte, sabemos que morimos para Cristo. Amén. Y si vivimos, debemos de vivir creyendo en estas verdades y caminando a través de ellas, porque es lo que nos llevará hacia la mansión celestial. Amén. Y es llamativo saber que el hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que, como recién decía nuestro hermano Mauro, los muertos en Cristo resucitarán primero también. Desde el inicio del libro de Génesis se nos relata, de Génesis a Apocalipsis, todo en Génesis hablamos específicamente en el capítulo 3, versículo 15, la primera profecía, cómo habría una enemistad entre el verdadero pueblo de Dios y entre la serpiente, que viene siendo simbolizada por Satanás. Ahora, cuando entramos en los evangelios, nos damos cuenta del ministerio de Jesús en esta tierra. Antes, como recién decía nuestro hermano Mauro, ante muchos testigos oculares que pudieron tener la gloriosa posibilidad de verlo a él cara a cara. Quizás en aquel momento no se le dio el valor que significaban aquellos milagros. Yo me imagino Jesús en las bodas del Caná, tantos milagros que él realizó y cómo el pueblo fue duro de servir, como dice el Antiguo Testamento, y no aceptar tantos milagros que el Señor había realizado y realizaba diariamente, la cura de los enfermos, los leprosos. Pero la garantía que tenemos desde el estudio de Génesis hasta Apocalipsis es que todo lo que acá se encuentra históricamente, proféticamente, y la garantía de que Él murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, eso nos da la seguridad y la garantía total de que Él pronto vendrá y llevará a su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿tú formas parte de ese pueblo? Porque esa debería ser nuestra real preocupación, saber de que estamos caminando de la mano de nuestro Dios. Pero avanzando un poco más en el tema de la palabra de Dios, los beneficios que tiene, nos encontramos con que este libro, que constituye de 66 libros con diferentes autores escritos en un periodo de 1500 años, también es un libro transformador, transforma vidas. Prueba de ello es que nuestra vida ha sido tocada
por esta palabra. Ahora, ¿qué nos puede decir? ¿Qué relatos históricos, alguna historia en la Biblia que podamos encontrar del poder transformador de la palabra de Dios, hermano Teodoro? Sí, claro que sí, hermanos, queridos amigos. Es muy importante no solamente tener una Biblia, sino también dedicarle el tiempo al estudio, porque podemos caer en el error que cayó el pueblo de Dios, ¿verdad? Cuenta la historia que durante el reinado de Manasés, de Amón, como que perdieron de vista el libro de la ley. Y como consecuencia, pues, el pueblo vivió en oscuras, a ciegas. Imagínense un pueblo viviendo sin la dirección de Dios. No fue hasta que entró el reinado de Josías, que cuenta la historia que Hilcías, el sumo sacerdote, de repente encontró el libro de la ley. Y cuando Josías profundizó este libro, se dio cuenta cuán alejado estaba el pueblo. Y entonces ahí conocemos la reforma que hizo Josías, lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para ver a un pueblo totalmente como Dios quería verlo. Para que fuera un pueblo prosperado, un pueblo con la bendición del Señor. Y realmente aquí podemos ver el impacto, el poder que tiene la palabra de Dios. No fue hasta que apareció estos libros y el pueblo comenzó a darle sentido a su vida. Comenzaron a hacer aquel pueblo diferente. Ahora, creo que este es uno de los actos más poderosos y más convincentes que ver vidas transformadas. Amén. ¿Verdad? Y podemos nosotros tal vez ver muchos ejemplos a nuestros alrededores, cómo Dios ha transformado a las personas, inclusive a nosotros mismos, cómo el Señor mediante su palabra ha tocado nuestro corazón. Y es porque realmente en la palabra del Señor, yo quiero leer San Juan capítulo 16, versículo 13, encontramos esta gran verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que transpone el pecado humano. Es la que nos muestra en qué mis actos, en qué posición estoy, tanto, por ejemplo, como esposo. Me muestra si estoy siendo un buen esposo o como padre. O sea, es la palabra la que nos transpone y me muestra la realidad de quién soy. Y como la palabra de Dios, recientemente usted estudió, hermano, que es inspirada por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que inspiró la palabra es la que toca nuestro corazón y es el que tiene el poder de ir transformando nuestras vidas. Pero hay un error también en el estudiar la Biblia, y es ahí donde tenemos que poner el mayor cuidado, porque la Biblia es un libro único, un libro inspirado por Dios, con un propósito de alcanzar a la humanidad. Por lo tanto, no debería interpretarse como cualquier otro libro. Usted lee un libro interesante y impacta, pero esos libros no tienen el poder el que tiene la Biblia. Por lo tanto, mucho se recomienda que al tocar nuestra Biblia, hacer contacto, es muy importante pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y que sea Él quien nos guíe en el estudio. Y de esa manera vamos a cumplir, y no solamente a cumplir, sino a traer las bendiciones que mediante la palabra del Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión en este punto, que la Biblia, como revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. A veces tenemos nuestra manera de pensar, a veces tal vez nos parecen buenas, pero tenemos que ponerla al pie de la palabra de Dios. Ese es el filtro que debería filtrar nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y eso es lo que pediría no solamente a nuestros hermanos y nuestros amigos también, que deberíamos ser cuidadosos en el estudio, para que de esa manera la bendición que quiere mandarnos a nosotros, a nuestras familias, puedan llegar con la esencia que el Señor las envía para cada uno de nosotros. Y uno de los grandes consejos, recién decía nuestro hermano Teodoro, tú te preguntarás, pero es complejo leer la Biblia, es difícil tal vez interpretarla. Tal vez abrimos
leemos capítulos y capítulos y quizás no podamos entender, pero y es que la forma en que estudiamos la Biblia quizás no es la correcta. La Biblia es un tesoro sin fin. Cada vez que nosotros abramos este libro, se nos recomienda pedir la sabiduría del cielo. Tener una palabra de oración. No basta hacer una oración larga, extensa, con muchos detalles, sino pedirle a Dios de corazón, decirle: Señor, quiero conocerte, quiero enamorarme de ti. Ayúdame a poder entender tu palabra. ¿Qué es lo que tú me quieres decir a través de este libro maravilloso? Hermanos, el tiempo ha llegado, ha avanzado bastante y vamos a despedirnos con una conclusión final con nuestro hermano Mauro Lobo. Hay un pasaje que dice: no se turbe vuestro corazón. Y eso debemos de tenerlo siempre presente a nosotros. Muchos han muerto por defender esta realidad verdadera. Y quizás a muchos nos toque al final pasar por esta misma situación. La pregunta es: ¿estamos preparados nosotros para pasar un momento como este? ¿Estamos preparados nosotros para morir por estas verdades que están registradas en este libro hermoso? Debería de llevarnos a nosotros a reflexionar hasta este punto. Y bueno, hoy hemos hablado de las Sagradas Escrituras, y si seguimos aquí, ¿cuántas cosas más podríamos decir de estas gran fuente de sabiduría que gracias a Dios la ha dejado en nuestras manos? Ahora, lo que debemos de tener siempre presente, mis queridos hermanos y queridos amigos, es que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como un edificio con simientes fundadas sobre una roca. Amén. Que aunque vengan tempestades, que aunque vengan tormentas, este edificio no se va a mover, porque está situado en un lugar seguro, y ese lugar seguro se llama Cristo Jesús. Recordemos que la Biblia es el mapa hacia la ciudadanía eterna. Es por eso nuestro versículo de hoy decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos, la Biblia es la brújula que permite que no equivoquemos nuestro camino. Es la cartilla que proporciona las instrucciones para lograr el éxito. Es la espada y el bastón para defender al peregrino en su viaje por este desierto de la vida de pecados. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, creo que la oración nuestra, digo nuestra porque somos un grupo, es que la Biblia, la palabra de Dios, sea el alimento que nutra nuestras vidas. Amén. Sea ese alimento que nutra nuestras vidas, que sea la luz que guíe siempre los pasos hacia la vida eterna, y así podamos ir a morar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar ahí donde están para que tengamos una palabra de oración. Amén. Nuestro querido Jesús y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por la inmensa oportunidad que nos has dado de estar reunidos nuevamente acá, hablando, Señor, de esta hermosa guía que nos has dejado en nuestras manos. Gracias porque a través de hombres finitos y pecadores como al igual que nosotros, Señor, tú enviaste tu Espíritu Santo para que a través de él pudiera escribir todas estas verdades y nosotros tuviéramos una lámpara, una guía, Señor, que nos lleve por el camino de la verdad y de la justicia. Gracias por todas tus misericordias. Pedimos por nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, Señor. Si hay alguno que encuentre enfermo, pedimos que pases tu mano sanadora sobre ellos. Quédate con nosotros desde ahora y para siempre. Despídenos de este lugar, Señor, pero jamás de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.